bienvenida a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Lo primero de todo, muchísimas gracias por subir hasta aquí con el tiempo que está haciendo esta tarde, con esta lluvia y este temporal, y entonces la verdad es que les agradezco su fidelidad y que vengan a comenzar con nosotras y con nosotros este ciclo de conferencias de Mujeres a por Todas. La verdad es que el título que le pusimos al ciclo nos gustó que fuese, queríamos que fuese algo contundente, algo que demostrase que las mujeres sabemos hacer muchas cosas, hemos hecho muchas cosas a lo largo de la historia, lo que pasa es que no se conocen muchas de ellas. Y entonces, bueno, pues ese Mujeres a por Todas nos parecía algo contundente, algo positivo, ¿no? de conseguir esa igualdad por la que estamos luchando día a día. Como les decía, hoy comenzamos este ciclo que ya tuvo su preámbulo en noviembre del año pasado, cuando vino el profesor Ignacio Ruiz a hablarnos de Francisca de Pedraza, una mujer que en el siglo XVI fue capaz de ganar un pleito sobre o contra la violencia que su marido ejercía sobre ella. Entonces, bueno, pues este profesor de la Universidad de Alcalá nos hizo ese preámbulo, pero el inicio de este ciclo es esta tarde, precisamente. Lo hemos querido iniciar con Aránzazu Lafuente, que es directora del Archivo Histórico Nacional de la Nobleza, que tenemos el privilegio de tener aquí en Toledo, en Tavera. Y bueno, ella nos va a hablar sobre mujeres, nobleza y poder, personajes femeninos a través del espejo. La verdad es que va a ser una conferencia muy, muy interesante porque ella nos va a explicar en esta conferencia, entre otras muchas cosas, un poquito la exposición que está abierta en el propio archivo sobre mujer, nobleza y poder, precisamente. Una exposición magnífica que yo les recomiendo, porque además fui el domingo por la mañana a verla y, bueno, dediqué media mañana porque está tan bien explicada, los documentos son tan interesantes que de verdad que les recomiendo a todo el mundo que está aquí y a los que no están tan bien, para que ustedes se lo comenten, que vayan a visitarla. Entonces, aprovechando esa exposición, pues contactamos con Aránzazu, porque somos amigas y por eso Arantxa. Y le comentamos la posibilidad si podía venir a darnos una conferencia e inaugurar este ciclo de Mujeres a por Todas. Y ella, con su generosidad, pues dijo que sí. Y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentas. Este ciclo lo organizamos junto con la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Tenemos con nosotros aquí a Asunción Huertas, que forma parte de la Junta Directiva. Ella, bueno, pues nos va también a decir unas palabras, va a excusar la ausencia de Jesús Fuentes, que ya conocen ustedes, que no ha podido estar con nosotros esta tarde y, bueno, que lo siente mucho. Y, bueno, el porqué de este ciclo? Pues el año pasado nosotros comenzamos un nuevo ciclo o una nueva fase de planificación estratégica en la biblioteca, desde el año 2019 hasta el año 2022. Y uno de los objetivos estratégicos de esta biblioteca es promover una biblioteca por la igualdad de género. Entonces, nos pareció muy interesante organizar y llevar a cabo estas charlas para explicar, para sacar a la luz todas estas mujeres que a lo largo de la historia han hecho muchas cosas por la igualdad, muchas no son conocidas, otras sí son conocidas porque son nobles, bueno, nos va a explicar Arantxa algunas de ellas, pero que tuvieron o supieron un poco sortear ese espacio privado donde se nos ha tenido a las mujeres a lo largo de los siglos, que es el espacio doméstico, y pudieron hacer otras cosas, ser mecenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por eso queríamos un poquito comenzar este ciclo de conferencias. Simplemente les voy a avanzar, tenemos los folletos de las conferencias ahí, los tenemos también en la página web, y quería avanzarles las próximas, que serán el 18 de febrero, la defensa de la mujer noble en el patrimonio documental español, Bibliotecas de Mujeres, por la investigadora Mailene Cotondino, que la tenemos aquí. Muchas gracias, Mailene, por estar
con nosotras esta tarde. También en febrero el escritor Antonio Illán, y catedrático de literatura, nos hablará sobre Melibea feminista, mujeres de ficción con criterio en el entorno de la Celestina. En marzo, el 17 de marzo, la profesora Oliva Blanco Corujo nos explicará el papel de las mujeres en la Revolución Rusa. Más tarde, ya en abril, la profesora Pilar Olano Pérez nos hablará de Españoles de Tres Mundos, Rosa Chacel, ¿no? Nos hablará sobre Rosa Chacel. Y cerraremos esta primera edición porque queremos continuar con este ciclo, con una segunda edición, porque ya tenemos otras investigadores y otras personas que les gustaría dar charlas dentro de esta temática, pero lo cerramos en mayo, esta primera edición, como les decía, con una conferencia sobre Carmen de Burgos, hacia la conquista de la igualdad social de la mujer, que impartirá la socióloga María Teresa Muñoz Pinillos. Creemos que es un ciclo bastante interesante, esperamos que les guste, y lo que sí estamos convencidos es que vamos a aprender muchísimo, lo vamos a pasar muy bien y desde luego vamos a ver que las mujeres hemos hecho muchas cosas, lo que pasa es que se nos ha tenido silenciadas a lo largo de los siglos. Entonces, la verdad es que todas las personas que van a venir a impartir conferencias son investigadoras, profesoras, tenemos un hombre también, que es el escritor, pero son personas que conocen muy bien su campo de investigación, su campo de estudio, y va a ser un privilegio poder escucharles. Yo por mi parte nada más, voy a dar la palabra a Asun para que ella pueda comentarles alguna cosa acerca de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Cuando quieras, Asun. Hola, buenas. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero excusar la presencia de nuestro presidente, que por motivos de fuerza mayor se encuentra ausente en esta lluviosa tarde toledana. Y bueno, pues me ha llamado esta mañana para pedirme el favor de yo poder asistir y representar en su nombre a la asociación. Yo, pues con mucho gusto, me encuentro presente esta tarde con vosotros, y más en un acto en el que se va a hablar de un tema que me apasiona, como es la nobleza, el archivo, la investigación. Para mí, para los aficionados a la investigación, no hay un tema tan apasionante como el poder avanzar en esta cuestión, y más contando con la presencia de una persona del calibre y de la categoría profesional como la que tenemos en este momento, además de las grandes investigadoras que están en este momento en esta sala y con las que también me une una amistad muy, muy entrañable. Entonces, bueno, yo simplemente dar la satisfacción y transmitir la gran alegría que tiene la asociación de poder haber colaborado en la organización de estas actividades. Me parece que el ciclo está bien pensado, está bien diseñado, está bien planteado, y yo creo que no solamente puede dar lugar a una primera edición, sino a muchas más. Sí, sí. Es un tema muy amplio, no solamente por ser tema de la mujer, sino porque abarca también el conocimiento, y el conocimiento no tiene por qué tener puertas, tiene que ser genérico. Todos tenemos que aprender de todo y seguir siempre avanzando en el conocimiento. Pues yo con estas palabras, yo ya doy por finalizada mi intervención. Simplemente recordarlos, como ha hecho mi presidente, que ausente en este momento, que todos aquellos que quieran colaborar con nosotros pueden inscribirse en los boletines que tenemos a nuestra disposición aquí en la sala. Y sin nada más, pues darles las gracias por asistir en esta fría tarde toledana. Gracias, Asun. Sí, bueno, todo el que quiera ser socio de la asociación, que hacen un papel magnífico, tienen ahí, como decía Asun, el formulario para hacerlo. Bueno, yo voy a introducir a nuestra conferenciante, a Arantxa Lafuente Urien. Haré una breve semblanza de su trayectoria profesional. Bueno, Arantxa Lafuente Urien nació en Madrid. Es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde 1989. Es licenciada en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su andadura profesional como directora del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
A continuación, en 1993 pasó a ser directora de la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, hasta 2011, en que pasó al Ministerio de Educación y Cultura como jefa de servicio del Portal de Archivos Españoles, en la Secretaría General de Archivos. Es miembro también del equipo de normas del Portal Europeo de Archivos desde el 2012 hasta la actualidad, con la implementación de las normas archivísticas. Es miembro también de Europeana, del Recolector de Recursos Digitales Europeo, y ha sido consejera electa de esta organización entre 2014 y 2016. Desde marzo del 2016 hasta la actualidad ha sido nombrada de nuevo directora del Archivo Histórico de la Nobleza. En la actualidad, hace poquito, ya nos contará ella, recientemente ya el Archivo de la Nobleza ya no es Archivo Histórico Nacional Sección Nobleza, sino que ya tiene una entidad propia como Archivo Histórico de la Nobleza. Entonces, bueno, pues ella en la actualidad es directora de nuevo. Tiene numerosas publicaciones, entre artículos, presentaciones y ponencias sobre el Archivo de la Nobleza, sobre web semántica y sobre autoridades archivísticas, entre ellas el cuadro de clasificación de archivos nobiliarios desde 2012 y del 2014. En noviembre pasado participó en las jornadas de archivos de Mujeres, Espacios y Tiempos en Guadalajara, con una ponencia precisamente sobre este tema de mujeres y nobleza. Y en la actualidad, bueno, pues ha organizado esta magnífica exposición que les comentaba de Mujer, Nobleza y Poder, que podrán ustedes visitar hasta junio. Tienen tiempo, pero yo les recomiendo que se acerquen cuanto antes, porque luego nos pasa a todos, que el tiempo va pasando, y llega un momento que se acaba la exposición, aunque creo que estáis preparando un catálogo, ¿verdad, Arantxa? Pero bueno, que de verdad que se lo recomiendo porque yo lo he disfrutado muchísimo, está muy bien explicada la exposición, muy bien desarrollado el discurso expositivo y la verdad es que a mí me ha encantado. Así que bueno, por nuestra parte nada más, te dejamos, Arantxa. Muchas gracias. Que nos des esta bonita conferencia. A toda la Biblioteca de Castilla-La Mancha por invitarme. Yo creo que es la primera vez que, después de que llevo 20 y tantos años viviendo en Toledo, casi 30, que participo en unas jornadas aquí. Oye, disculpa que te cortemos, ¿que ponemos el flexo? ¿Te hace falta o...? No, si me traigo los papeles para empezar, pero yo sé que cuando empiece ya... Sí, porque hablo bastante. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, pues gracias por darme pie para hablar de un trabajo que llevamos haciendo en el archivo hace ya tiempo, bueno, pero... Y que, bueno, pues ahora es visible a través de esa preciosa exposición, que la verdad es que nos ha quedado preciosa, como tantas otras que hemos hecho, pero que no han tenido ni pena ni gloria. Pero es verdad que un buen discurso expositivo y una buena imagen y un buen diseño vende mucho. Y también es verdad, a mí yo, como directora de un archivo, me da una envidia sana el entrar en esta biblioteca y ver que tantas actividades y que siempre responde tanta gente y viene tanta gente. Yo reconozco que, claro, vender las actividades de un archivo es muy complicado. Los documentos de los archivos están pensados para otras cosas, son actos administrativos, son documentos jurídicos, no están pensados para exponerse ni para ilustrar nada. Entonces algunos son muy tristes, entonces otros son preciosos. Yo reconozco que lo que hay en el Archivo de la Nobleza es de los archivos con los documentos más bonitos. Yo creo que hay de todo tipo de archivos. También es verdad que hay mucho documento que no es bonito y que tiene una letra que no hay santo que la lea, pero bueno, os voy a enseñar algunos de ellos. Entonces, muchísimas gracias por darme pie para venir aquí a explicaros y a ver si os meto el gusanillo, el gusto por los archivos, el gusto por los documentos, el gusto por la historia y disfrutar tanto como disfrutamos las personas que tenemos el privilegio de trabajar aquí en Toledo, en el Archivo Histórico de la Nobleza, y trabajar en algo que nos gusta tanto como es el patrimonio y el patrimonio documental y con la historia. Yo quería decirle a Carmen que ha leído un currículum que parecía absolutamente archivístico, efectivamente, pero como todos somos bifrontes, soy como Jano, tengo mi parte de archivera, pero soy historiadora y a mí lo que me apasiona es la historia y el contacto con los documentos y aprender cosas todos los días. Y hablando de este tema de mujeres, nobleza y poder, hemos hecho una exposición que en principio pensábamos, cuando empezamos a hablar de esta exposición hace 2 o 3 años, pues que íbamos a encontrar, bueno, pues documentos de esas mujeres tan conocidas como Beatriz Galindo, como Teresa Enríquez, como
Juana Pimentel, Josefa Pimentel, bueno, muchas Pimenteles, ¿no? La princesa de Éboli, etcétera. Pero nuestra sorpresa ha sido encontrarnos con tantas y tantas mujeres nada conocidas, pero con un papel impresionante en cuanto a la labor en sus familias de muchos linajes. Linajes, claro, estoy hablando de mujeres nobles, muchos linajes y mucha historia de muchas familias, muchos palacios. No serían lo que han sido en la actualidad ni han sido a lo largo de la historia sin el papel de todas estas mujeres y el trabajo que han hecho después. El propio Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, no se puede entender sin el papel que tiene su madre, Leonor de la Vega, y su abuela Mencía de Cisneros. De esas bibliotecas, esas lecturas, esa educación que se tenía en esas casas nobles, el papel de estos hombres sin estas mujeres no se puede entender. Y lo que voy a intentar hablar hoy es, primero, de estas mujeres y por qué, cómo vivieron, qué tipo de fortalezas tenían dentro de esa sociedad del antiguo régimen, sobre todo entre el medievo y el siglo XIX, sometidas al marido y a la familia y al esposo y al padre, ¿no? Y que únicamente en el momento que son viudas tienen un poco resquicio más en que pueden ser un poco más libres, tienen una capacidad de actuación, y cómo muchas de ellas, aprovechando esos resquicios, son capaces de hacer cosas excepcionales, ¿no? Voy a intentar explicar un poco esas 4 o 5 ideas, y luego lo que quiero hablarles es de 4 mujeres excepcionales, y como hay tantas, he tenido que he buscado 4, sobre todo para que encajara con el título de las ponencias. Mujeres a por todas. 4 mujeres viudas, jóvenes, que tuvieron que hacer frente al poder, se enfrentaron al poder más importante que puede haber, es el poder real, y algunos días al Papa, y que fueron capaces de enfrentarse con todos los medios que tuvieron a su alcance, algunas con mejor o peor resultado, pero bueno, algunas muy cercanas, otras no tanto, pero espero que les guste. Voy a hablar sobre todo de mujeres cuyos documentos se conservan en el Archivo de la Nobleza, obviamente. Y voy a intentar exponerles documentos sobre ellas, algunos interesantísimos, algunos inéditos, para que vean la potencia que tiene este archivo y que la historia no está escrita. La historia de las mujeres todavía está por escribir. Tantas mujeres que no aparecen en los libros de historia, y aquellas que han aparecido aparecen siempre como personajes secundarios, siempre sometidas a los actos de las personas, de los hombres que tenían ya cerca, como mujeres, como madres, como esposas, como amantes, como confidentes, o muchos tipos así, ¿no? Bueno. Así, para empezar, voy a empezar a leer, luego ya cojo carrerilla y ya me embarco. Las damas nobles con frecuencia desbordaron el rol misógino tradicionalmente asignado a las mujeres en la familia, el espacio doméstico o el ámbito público, para tomar las riendas de su propia existencia, de su linaje o incluso de todo un estado señorial. Estas, haciendo uso de sus privilegios, pero también de los resortes legales que socialmente les estaban permitidos, fueron capaces de articular sus propios espacios de poder más allá de su ámbito familiar y doméstico. Gobernaron e impartieron justicia como señoras de vasallos, fueron activas mecenas y promotoras del arte. Participaron e intrigaron activamente en la corte y en la vida política y social de su propia época mediante relaciones sociales y redes familiares que les posibilitaron el acceso a la corte, al poder, como medio de promoción personal y social, algo vedado a las mujeres de los estamentos sociales y a nivel económico. El título de la exposición, Personajes femeninos ante el espejo, ¿por qué? Lo que quiero mostrar es la vida de estas mujeres nobles, mujeres poderosas, a través de sus documentos, como si los documentos fueran el reflejo de la personalidad de estas mujeres. De hecho, la exposición, si van a verla, voy a estar, haciendo publicidad de la exposición, como pueden ver, todos los rostros de las mujeres están frente a un óvalo, es su espejo. Es una especie de metáfora en el cual el documento es el reflejo a través de la cual nosotros vemos la cara de estas mujeres. Pero ¿qué papeles se conservan de las mujeres nobles? Papeles, documentos en los que se las cita, en los que participan, en los que actúan. La mayoría de ellos de carácter notarial, fríos, que no nos aportan datos sobre la personalidad del actuante, pero sí del negocio jurídico y de intencionalidad para lo que fueron redactados. Especialmente como las fundaciones de mayorazgo de diferentes obras pías, tutorías, cuidadías, dotes, capitulaciones matrimoniales, fundaciones, dotaciones de obras pías, inventarios de bienes o testamentos.
Luego hay otra documentación más íntima y personal, escrita en primera persona, la correspondencia, las cartas donde se revelan los afectos, las filias, las fobias, los intereses, sus enemistades. Obviamente, en mayor medida se recoge y se ha guardado la documentación recibida, porque la documentación remitida solo se ha conservado en el caso de aquellas que han copiado los documentos y han guardado sus copiadores. Hay muchos casos, tenemos algunos casos excepcionales de mujeres que han conservado la documentación que reciben y de la documentación que envían, como las marquesas de Santa Cruz o las duquesas de San Carlos, que todavía estamos trabajando con esos documentos. En ocasiones los documentos que nos encontramos rompen nuestros esquemas preconcebidos. Hemos encontrado pleitos homenaje de mujeres a mujeres del siglo XIII, algo que no se conocía y siempre se pensaba que únicamente eran los hombres los que rendían vasallaje al rey o a otros nobles. Mujeres ejerciendo oficios públicos, cuando tradicionalmente estaba vedado el papel de la mujer y el acceso al oficio público. Es verdad que no hemos encontrado más que uno, pero a verlos, haylos. Y bueno, pues el documento este es de una correa mayor de Indias, es decir, el oficio del correo mayor, es decir, todo el oficio que controlaba los barcos correos entre España, la metrópoli y los territorios de ultramar, iban en barcos correos y el control de ese barco correo en el que iba la correspondencia, en el que iba la información, en el que iban los informes del rey y de la corte, eso está bajo un oficio y en ocasiones ese oficio llegó a ser desempeñado por mujeres. Catalina Carvajal y su hija, cuyos documentos pertenecen al archivo de Santa Cruz, al Ducado de San Carlos y que estamos en estos momentos sacando a la luz. O esta marquesa de Tolosa, que todavía no sabemos cómo se llama, del Fondo Perales, que se está describiendo actualmente, que consiguió en el siglo XVIII tener una licencia de la Inquisición para poder leer libros prohibidos, salvo Maquiavelo. En fin, para que veáis, los fondos nos dan sorpresas, hay documentos que todavía tenemos sin describir, hay muchos archivos, como el de Archivo de Osuna, con el fondo de Infantado y el fondo de Gandía, que todavía nos pueden dar muchas sorpresas porque está descrito al 10%. Y esta mañana me he encontrado unas cosas que yo no pensaba haberme encontrado, pero bueno, os los enseñaré. Por lo cual, es como la arqueología. Yo a veces que el archivo de la nobleza es un archivo arqueológico, como digo, bueno, no sabes lo que te vas a encontrar, porque la capacidad de la nobleza para acopiar documentos de todo tipo es indescriptible. No solo recopilaban la documentación de su familia, de sus bienes, de sus propiedades, también de sus oficios públicos, porque no sé si saben que en el Reino de Castilla, hasta que Felipe II crea el archivo, no existía un lugar donde se recogieran los documentos de los cargos públicos. Esos cargos públicos se guardaban por el oficial que iba, como la corte itinerante, llevaba los documentos en los carros y en las cajas iban acompañando. Y la casa del oficial era la casa donde se ejercía ese cargo y donde se guardaban los documentos. Y como los oficios se iban patrimonializando, los documentos se iban quedando en la casa y al final se acababan quedando en los archivos familiares. De ahí que todavía a estas alturas del siglo XXI sigan apareciendo documentos de Cristóbal Colón o sobre Cristóbal Colón o de la época de la Reina Católica o de los reinados anteriores de Alfonso XI, de la Edad Media, porque el archivo Simancas no los custodia, Por eso digo que estos archivos son especialmente importantes, porque son archivos que son de origen privado, con lo cual el acceso ha estado siempre vedado, porque está en las casas particulares de la alta aristocracia, que a lo largo de los siglos ha ido acumulando ese poder, todos esos cargos, y todos los documentos que guardan en sus casas, que de verdad que a mí, yo como especialista en archivos nobiliarios, y que soy la persona encargada por el ministerio para ir a las casas, verlo, por los castillos, por los palacios, por los maranchones, yo disfruto como una enana, la verdad que lo paso pipa. Yo todavía me asombro de los documentos o de las joyas que todavía hay guardadas en las casas particulares de este país. Afortunadamente está el Archivo de la Nobleza, que es un archivo que depende del Ministerio de Cultura, te voy a hacer un poco de publicidad, de forma que una de nuestras funciones es recopilar esos archivos para que se custodien en manos públicas, para que puedan ser accesibles. En algunos casos, esos archivos han pasado a ser propiedad del Estado porque se compran o se venden al Estado, que son los menos de los casos. Últimamente ha salido en la prensa el último archivo que se ha comprado, pero es algo excepcional. Hacía casi 20 y tantos años que no se compraba un archivo, desde el archivo de Frías, yo creo, el archivo de Aguilar de Campoo, un archivo espectacular también. Ya me he ido por las ramas, yo no estoy hablando de este tema que tenía que hablar hoy, pero bueno. Lo que sí quería decirles es la importancia de estos archivos y que,
que día a día vamos recuperando fondos nuevos, con lo cual, aparte de la potencia que tienen los archivos, es que además la documentación que entra es inédita, con lo cual puede aparecer cuestiones de todo tipo y la historia está por describir y por redescribir, y en algunos casos personas de las que no conocemos. Por eso digo que, bueno, tenemos el privilegio, este privilegio por todos lados, privilegio de trabajar en un sitio donde todos los días es un descubrimiento. Y bueno, esto por hablar de que de los oficios públicos y de la Catalina Carvajal, que era Correa Mayor de Indias. Bueno, la mujer noble. Yo lo que quiero comentar, sobre todo, estas mujeres para nada fueron ni feministas ni lucharon por sus derechos. Ellas vivieron en la época que les tocó vivir. Les pasa que utilizaron los resortes que la propia sociedad y la propia legislación les permitió. Hay un libro precioso, Power and Gender, de Helen Nader, que lo escribió en los años 90 y que es una investigadora que ha estado en el Archivo de la Nobleza y que yo aprendí mucho de ella, igual que de Grace Coolidge, que también trabajó mucho sobre el tema de las viudas y las tutorías. Un libro precioso, y ellas como norteamericanas siempre les ha sorprendido que en España las mujeres no perdamos el apellido al casarnos, ¿no? Entonces siempre ha dicho que eso es y ella lo escribe en su libro, unas notas muy interesantes. Dicen que en la sociedad, en pleno siglo XVII, con la Inquisición, con la Contrarreforma, con las mujeres tal, siempre ha existido, sobre todo en la legislación castellana, bueno, en la aragonesa también, un equilibrio entre permanencia del matriarcado y el patriarcado. Es decir, que las mujeres estaban sometidas al varón, se trataba como una menor, no tenían una serie de derechos, no tenían acceso ni a la educación ni a la universidad, ni podían acceder a cargos públicos, pero sí es verdad que tenían otra serie de elementos, como mantener el apellido y mantener sus propios bienes, es decir, sus dotes, sus arras, su propio patrimonio, que les ha dado cierta autonomía personal, con lo cual les ha permitido hacer muchas cosas de las que hoy voy a hablar. La capacidad legal y jurídica es otra de las fortalezas de estas mujeres. Realmente poca tenían, pero sí es verdad que justamente, pues es lo que hablaba de Grace Coolidge, que el momento en que ellas son viudas, asumen la tutoría, bueno, aparte que asumen el control de su propio patrimonio y su propia vida en muchos casos, son nombradas por sus propios maridos en su lecho de muerte como tutoras y administradoras de sus hijos. Lo cual no tenía por qué ser una cosa obligatoria, era una cosa pero sí se ha estudiado que de los miles de testamentos que se conservan en el Archivo de la Nobleza, un 80% de los nombramientos de tutores y curadores están hechos a favor de las mujeres. ¿Por qué? Era la persona que más iba a luchar por sus hijos, era la persona de confianza, desde luego que no se iba a aprovechar del cargo que iba a tener. Sin embargo, yo creo que el elemento más importante de la mujer noble son dos. Primero, que son nobles, pertenecen a un linaje. Ese linaje que les aporta seguridad y protección, pero también al que están obligadas. Están obligadas a perpetuar el linaje y a mantener su buen nombre. Es decir, tienen que ser virtuosas, tienen que ser buenas hijas, tienen que ser buenas esposas, pero también tienen que perpetuar el lugar, tienen que dar hijos, ¿no? Con lo cual, el matrimonio es un papel importantísimo para estas mujeres. Obviamente no son matrimonios por amor, son matrimonios de conveniencia. Entonces, el matrimonio es considerado, las mujeres son un activo de la familia, tanto de la familia a la que pertenecen como la familia del marido que la acepta. Siempre se dice que, bueno, sobre todo de acuerdo a los trabajos, a la mentalidad de la época, ¿no? Se me ha ido el cielo, a los modelos de la mentalidad de la época escritos por clérigos de cómo tenía que ser la mujer, virtuosa y tal. Frente a ese ideal femenino, lo que se busca a la hora de buscar matrimonio para los hijos son mujeres capaces, mujeres educadas, mujeres capaces de gobernar los estados, capaces de pleitear, capaces de enfrentarse a quien tenga que enfrentarse, sobre todo en unas épocas en que la muerte por caída por ira regia, por las batallas, por las enfermedades, era mucho más habitual que en la actualidad.
El linaje y, sobre todo, la educación. Son mujeres eruditas y educadas, y es la norma de la mujer noble, que encontramos desde la Edad Media y que parece ir en contra de la mentalidad de la época, donde la idea de la mujer virtuosa iba pareja a la idea de mujer ignorante. Y esta idea de mujer ignorante es la que aparece recogida en los manuales de conducta y en la literatura de la época. Parece que se relegaba a las mujeres a su casa y a rezar. De todas formas, aunque a las mujeres les estaba prohibido los estudios, nadie pudo prohibir que las mujeres nobles en sus casas fueran educadas igual que sus hermanos varones por los mismos tutores, solo que de puertas para adentro. Desde la cuna, estas mujeres fueron preparadas para ser esposas, madres y, sobre todo, viudas. Para poder enfrentarse a estas responsabilidades, la educación era esencial. La capacidad de estas mujeres revela que la educación que recibieron durante la infancia fue mucho más allá que aprender a coser y a bordar, como aparece en las películas o en las novelas o en las series de televisión. Saben leer, escribir, llevar cuentas, eran competentes en finanzas, en leyes, en política y en lenguas como el griego y el latín. Sin una buena educación no se entiende cómo pueden ser capaces de manejar, litigar, administrar, gestionar, negociar y meterse en líos políticos, como veremos. Los ejemplos de estas mujeres son incontables, desde Leonor de la Vega y Mencía de Cisneros, que ya he dicho, las duquesas de Béjar, todas, las duquesas de Frías, las duquesas de, las señoras de Arena, las señoras de Gandía, la princesa de Éboli. Está muy estudiado la figura de la mujer educada, sobre todo en la época de Isabel la Católica, lo que llaman las doctapuelas, toda la corte de la que se rodeó Isabel la Católica, de las damas de Isabel la Católica, Beatriz Bobadilla, Teresa Enríquez, Beatriz Galindo, pero zona de la corte que también participaba y pertenecía, por ejemplo, María Pacheco y María de Mendoza, las dos hermanas Mendoza, hijas del conde de Tendilla. Estas fortalezas lo que supone son unos espacios de poder, que esto es de lo que habla la exposición que hay en el Archivo de la Nobleza, es decir, aquellos espacios donde la mujer se hace fuerte y puede explotar sus cualidades. Obviamente, el entorno familiar, como tutoras, administradoras, litigantes, gestoras de estados y patrimonio del linaje, como viudas o gobernadoras en ausencia. En el nivel económico, administrando, gestionando su propia casa, los bienes dotales y las herencias. A nivel personal, ejerciendo oficios públicos, pero también sus aficiones privadas y oficios privados. Señorial, ejerciendo el gobierno y la justicia en sus estados señoriales. El caso de la mujer noble como señora de vasallos. Esto es importantísimo, porque uno cuando piensa en la Edad Media y piensa en las señoras en los vasallos y el vasallaje, y en la Edad Media el feudalismo siempre piensa en hombres. Pero ellas también son señoras. Ellas forman parte de los linajes y en ocasiones son ellas las hijas únicas las que heredan o a las que se les concede los señoríos. Son ellas las que nombran alcaides, ejercen justicia civil y criminal, mandan huestes a la guerra, etc. Otro espacio de poder es el espacio político, intrigando, asesorando, participando en la vida pública en la corte. Bueno, pues en la exposición hay algunos documentos muy interesantes, casi todos son de Josefa Pimentel, la duquesa de Osuna, que es condesa duquesa de Benavente, que fue un personaje muy activo durante la Guerra de Independencia. Hay cartas de ella pues, con el empecinado, y hay unos documentos especialísimos. Y luego, otro poder o espacio de poder que es típico de la mujer noble es el espacio religioso, es decir, la capacidad que tienen ellas de aprovechar su capacidad económica y sus propios bienes para fundar instituciones religiosas, conventos, capillas funerarias, erigir capillas funerarias, hacer hospitales, obras de beneficencia, no solamente porque eran muy pías, sino simplemente porque eso era una política de prestancia, una política que les daba publicidad, es decir, bueno, no es la palabra exactamente, pero aún hoy, cuando uno va viendo por los palacios, vas viendo los escudos, eso es publicidad. Tú pones un edificio y pones un escudo y estás diciendo, aquí estos son de los Mendoza, o esta es de la Éboli, ¿no? O eso todavía queda, es decir, marcaban sus escudos. Era una forma de promoción personal, de promoción social, pero también una forma de
a hacerse relaciones, porque ellas eran patronas de los conventos y de los monasterios, en el cual muchas de ellas profesaban sus hijas, sus sobrinas o sus familiares, y a veces cuando ellas se quedaban viudas también entraban en los conventos, como es el caso de otro personaje que voy a hablar, que es María Enríquez, duquesa de Gandía, que ella instituye el convento de los franciscanos de Gandía, ella es patrona, y después de quedar viuda, cuando su hijo accede al título, cuando se casa, ella hace testamento y se retira al convento, de la cual será abadesa casi 20 años. Es decir, bueno, pasa de manejar el estado señorial a manejar el estado del convento. Y sobre todo, especialmente tanto en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en la actualidad, el espacio cultural, promocionando, patrociendo artistas, edificando capillas o monumentos. Bueno, la labor de las mujeres en lo que es la cultura y en el arte es espectacular. Muchos de los edificios arquitectónicos, algunos de ellos en Toledo, están hechos por mujeres con su propio patrimonio, el cual ellas manejaban, ellos hablaban con los artistas, contrataban a los artistas, controlaban los retablos, las obras de la cultura, las pinturas, todo. Es decir, bueno, pues la capilla del Condestable de Burgos, bueno, pues está erigido por la viuda del Condestable, por Mencía de Mendoza, o la capilla del Condestable Álvaro de Luna aquí en la Catedral de Toledo, realmente está pagada y soportada económicamente por Juana Pimentel, de la que luego hablaré, y finalizada por su hija María de Luna, marquesa, duquesa del Infantado. Sin más, por el tiempo que llevo hablando, quiero hablarles de 4 mujeres excepcionales, 4 mujeres nobles, obviamente, de alto linaje, de esmerada educación, pero son 4 ejemplos de viudas jóvenes, de hombres poderosos, que tendrán, una vez que se quedan viudas, tendrán que luchar por mantener el nombre y la posición del linaje, sacar adelante a sus hijos, administrar casas y estados, pleitear, pelear si cabe, con mejor o peor fortuna, contra el mayor poder que podía existir en la tierra, el rey. Y una de ellas, además, contra el Papa. Voy a empezar, sobre todo voy a utilizar, son 4, Juana Pimentel, hablaré de María Pacheco, hablaré de María Enríquez y finalmente terminaré hablando un poco de la princesa de Higüey. No voy a hablar de la biografía de ellas porque son historias muy comentadas, son mujeres muy conocidas. Todo Juana Pimentel, que recomiendo si a alguien le interesa la biografía que hace de ella Christian Bercot en la obra de Helen Neider que he comentado. Ella era hija del conde de Benavente, Rodrigo Alfonso Pimentel, y de Leonor Enríquez, que también era hija del almirante, o sea que era una hija de 2 de los más grandes linajes de Castilla de la época. Y la casa muy joven, con 17 años, en 1430, con el todopoderoso valido de Juan II, Álvaro de Luna, condestable de Castilla y además maestre de Santiago, quien era viudo y tenía 41 años, y que con este matrimonio, tuvo la capacidad él de emparentar con la alta nobleza, porque Álvaro de Luna en el fondo no era de la alta nobleza. Como ejemplo de lo que os he dicho, con ocasión de su matrimonio, el conde de Benavente le deja a su hija en dote la villa y el señorío de Arenas de San Pedro, que tenía unas importantes minas de hierro, mina que había recibido de Juan II, a que le había expropiado Juan II al famoso condestable Ruy de Ávalos. A ese imponente señorío se une lo aportada por arras por el propio novio, que le da nada más y nada menos que 10.000 florines de oro de Aragón y la villa de Cornao. Juana Pimentel, mientras vive su marido, pues reside en el castillo de Escalona, donde está la villa familiar, y donde nacen sus hijos, Juan de Luna y María Pimentel, en 1435 y 1436. Sin embargo, el protagonismo de Juana Pimentel surge a raíz del traumático ajusticiamiento de su marido, que en 1454 es condenado a muerte por Juan II sin juicio. Con lo cual fue, digamos que, un shock en la mentalidad de la época, porque que el rey matara a un noble retrotraía a
a las viejas y antiguas historias de Pedro el Cruel, que se había dedicado a matar nobles sin juicio. De hecho, el asesinato, bueno, el ajusticiamiento de su marido, ella lo considera una afrenta personal y decide luchar contra viento y marea, contra lo que ella considera que es el mayor responsable de la muerte de su marido, que es también el todopoderoso valido, en este caso de Enrique IV, Juan Pacheco, marqués de Villena. Esta mujer se enfrenta tanto al rey como a Pacheco, y bueno, pues si leéis la biografía de Bercó, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Yo, que soy muy peliculera, me imagino a Juana Pimentel en el castillo de Escalona, ahí rodeada de las huestes de Juan II y de Enrique IV, junto con el tesoro de Álvaro de Luna, bueno, pues enfrentada a él, diciendo que, bueno, que va a aliarse con el diablo si hace falta para defenderle el buen nombre de su marido. Tuvo la suerte Juana Pimentel de no haber nacido 100 años después, porque si nace 100 años después diciendo que sí que iba a hablar hacer un pacto con el diablo, de un lado que acaba con la Inquisición y acaba entre rejas, pero bueno, cosa que le pasó a la Déboli, pero bueno, al principio Juana Pimentel le salió bien la jugada. La verdad es que los documentos del Archivo de la Nobleza, es espectacular los documentos que hay de esta mujer, es decir, porque es los pactos con el rey, porque bueno, se encastilla en Escalona, pero pacta con el rey porque decide que tiene que pactar, claro, no puede estar permanentemente cercada, pacta y consigue que el rey le reconozca a ella y a sus hijos parte de los señoríos. Obviamente, si el padre había sido ajusticiado y caído por ira regia, todos los bienes de la familia pasaban a ser del rey y ellos lo perdían, con lo cual una de sus victorias es conseguir que el rey le devuelva parte de los señoríos, entre ellos Montalbán, Escalona, y bueno, pues la media provincia de Toledo. Otros documentos que llaman poderosamente la atención de esta mujer es su capacidad de enredar en la política, es decir, fue una mujer que en plena batallas políticas en un reinado tan convulso como de Enrique IV, lleno de banderías nobiliarias, ella supo tomar partido y, bueno, y formó alianzas. De hecho, hay un documento muy típico de los archivos nobiliarios, que son las confederaciones nobiliarias, es decir, que son confederaciones de apoyo mutuo entre varias bandas de la nobleza. Bueno, pues no se ve nada. Bueno, ahora explico lo que es. Este documento es una confederación nobiliaria entre Juana Pimentel y el duque del Infantado. Pimentel tiene el buen juicio de aliarse contra Juan Pacheco con uno de los enemigos de Pacheco, es decir, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, se alía con los Mendoza y consigue, bueno, este documento además es curiosísimo, tiene muy mal, pero bueno, si no lo veis yo os lo leo. Juana Pimentel, pese a su carácter, ella escribía los documentos, entitulaba los documentos y firmaba como la triste condesa. Entonces empieza el documento: conocida cosa sea a todos los que la presente vienen como yo, la triste condesa, doña Juana Pimentel, señora de Montalbán. Es decir, bueno, y dice más, lo que hace es que seré confederada y aliada de vos, el duque del Infantado. Yo no había visto documentos de mujeres haciendo alianzas de confederación. Bueno, este es uno. Es decir, no habíamos visto, pero a verlos, haylos. Es decir, son curiosos, ¿no? O la firma, la triste condesa. Es decir, otra de sus grandes victorias es aprovechar la capacidad jurídica que ella tenía para hacer testamento y mayorazgo. Es decir, otra de las grandes batallas que tuvo con Juan Pacheco es para evitar que Pacheco, que lo que quería era casarse con, bueno, voy a explicar un poco la historia. Tiene dos hijos, Juan, que muere joven, tiene una nieta que se llama Juana también, y luego tiene una hija, María de Luna, que no hay que confundirla con otra hija, que también se llama María de Luna, de Juan Pacheco, que tuvo ilegítimamente, que estaba casado con otro Juan de Luna, ciertos se llaman igual. Esto es un poco de locura, pero bueno, si no se pierden, Juana Pacheco tiene una nieta que se llama Juana, que hereda el mayorazgo del padre de Álvaro de Luna, pero ella instituye otro mayorazgo a favor de su hija, María de Luna Pimentel, ¿vale? Con lo cual, otro elemento raro, mujeres dando mayorazgos a favor de mujeres. Es decir, ¿para qué? Para evitar que su máximo enemigo, Juan Pacheco, se quedase con el patrimonio de Álvaro de Luna.
Esta mujer aprovechó los recursos que tenía en su poder para luchar y para vencer. Tuvo la suerte de aliarse con los Mendoza, tuvo la suerte de que los Mendoza se aliaran con el bando de Isabel la Católica. Si no, hoy Juana Pimentel sería como María Pacheco, no habría quedado de ella ni el rastro. Juana Pimentel, constructora. Juana Pimentel, mecenas de las artes. Es decir, esto es la capilla de Álvaro de Luna de la Catedral de Toledo. Los documentos de la capilla de Álvaro de Luna están en Nobleza, están hechos por ella. El contrato de los retablos, de los escultores, por ella y por su hija, María Luna Pimentel, duquesa del Infantado. Este es el plano, y el detalle, podéis ver que es el enterramiento de Juana Pimentel, que la tenemos aquí al lado, y dice el documento, que este documento del siglo XVI, dice: tiene de alto esta capilla hasta la clave mayor, 80 pies, y es toda riquísimamente labrada de piedra, entallada y llena de armas de lunas. Es la más suntuosa capilla de España. Ahí queda. Para ellos, obviamente, porque les... Vale. Bien, otra mujer, María Enríquez de Luna. Esta mujer, vamos a saltar de bando, nos vamos a marchar al Reino de Valencia. María Enríquez de Luna era prima hermana del rey Fernando el Católico. Bueno, yo ya llevo casi una hora hablando. Tú me dices que yo paro, ¿eh? Venga, bueno. A ver. Esta mujer es muy curioso porque aquí entran en juego dos de los hombres más poderosos de la época. Por un lado, Rodrigo Borgia, el cardenal Rodrigo Borgia, luego Alejandro VI, papa, y sus hijos, y por otro lado, Fernando el Católico. No en cuenta que Fernando el Católico debía a Rodrigo Borgia la concesión de la famosa bula que permite, permite el matrimonio consanguíneo con Isabel de Castilla, porque el matrimonio de los reyes católicos se había hecho sobre una bula falsa. La bula se la consigue el cardenal Borgia y a cambio el rey le permite adquirir para uno de sus hijos uno de los ducados más importantes del Reino de Valencia, que era el ducado del señorío el ducado de Gandía, que era uno de los ducados que pertenecían a los hijos de los reyes de Aragón. Y como premio también casa a su prima hermana, María Enríquez, con el hijo ilegítimo, el primero con Pedro Luis de Borja, Pietro Luigi de Borgia, y bueno, como muere antes, la casan con el segundo, Giovanni de Borja, Giovanni Borgia. El matrimonio se consuma en 1493, pero Juan de Borja, Giovanni Borgia, es asesinado en Roma, es uno de los hijos del Papa, asesinado en Roma, con lo cual la viuda queda en Gandía, a cargo de sus dos hijos pequeños. Y el Papa, acostumbrado a controlar y no a controlar, decir, bueno, pues mi primer hijo iba a ser primer duque de Gandía, se me murió, el segundo hijo iba a ser duque de Gandía, se me ha muerto, mi tercer hijo, César Borgia, que aunque había sido nombrado obispo de Valencia en edad de 3 años por los grandes hechos a favor de la Iglesia, cuyo documento también está en Nobleza, bueno, pues Rodrigo Borgia deja la Iglesia y César Borgia, y bueno, se pasa al mundo seglar. Y lo que quiere es, no sabemos si el Papa lo que quería era casar a María Enríquez con César Borgia, o bien simplemente quitarle a María Enríquez el ducado y dárselo a César Borgia. El caso es que María se alía con el rey católico y consigue que el Papa no pueda meter sus manos en el ducado que ella considera que tiene que defender para sus hijos. Otra viuda joven y otra viuda enfrentada. ¿Qué ha pasado con María Enríquez? Aparte de que, bueno, el problema de María Enríquez es que el archivo de los Borja, que ella fue la primera que empezó a recoger los documentos, se quema en las Germanías, con lo cual no tenemos ningún documento original de esta mujer. Si lo que tenemos son todos los traslados que luego su propio hijo, Juan, el padre del Francisco de Borja, el santo, fue recopilando del archivo de Corona de Aragón, bueno, pues, pero es una figura interesantísima y la figura que más importantísima. No se puede entender el ducado de Gandía sin la figura de esta mujer, que ella fue la que vendió los estados de italianos, el ducado de Sesa se lo vende al rey católico, y con el dinero que recibe ella de ese ducado, que luego ese ducado se lo da al gran capitán, es con el que ella compra todos los señoríos alrededor de Gandía, compra el señorío realenco, establece los trapiches de azúcar, y bueno, pues de seca pantanos, es realmente la que organiza el archivo, la que
construye la iglesia, la que construye la colegiata. Es decir, es el mismo perfil de mujer, ¿no? Como se podéis ir viendo, ¿no? Bueno, es una genealogía. Que no sabe nada, pero bueno, que verás que aquí está María Enríquez, que está César Borgia, Juan Borgia, bueno, están todos los Borgia. Y el archivo de los Borgia está en Toledo, está en Tavera, ¿vale? Y esta es una carta ya de María Enríquez, una vez que se ha vuelto al convento, una vez que ya su hijo ha tomado posesión, para que podáis ver, bueno, pues el tipo de la correspondencia privada de estas mujeres, cómo escribían, ¿eh? Tiene una letra ilegible. Bueno, luego, hace poco yo oías contar a Alicia Ruiz, una especialista en codicología, ¿no? Que deberíamos de establecer en las universidades una cátedra de paleografía nobiliaria, es decir, porque hay veces que sabemos paleografía de la letra cortesana, pero la letra de los nobles que escribían, la letra de Felipe II, la letra de Daevoli, esta letra es indescriptible, inenarrable, inescrutable. Bueno, en fin, María Pacheco. Bueno, voy a hablar de María Pacheco que no se sepa en Toledo, ¿eh? Yo, lo único que voy a hablar de María Pacheco es que para mí ha sido una sorpresa, porque es la gran ausente de la exposición, porque lo que hicimos es buscar documentos de los que tuviéramos documentos emitidos por las mujeres, por ellas mismas, ¿bien? No teníamos ningún documento de la propia María Pacheco, pero lo que sí se tiene en Nobleza son los únicos documentos que existen que hablan de ella, del nacimiento, de su infancia, de su matrimonio, son las cartas, ¿eh? Que escribió su padre, el conde de Tendilla, el pistolero del conde de Tendilla, ¿eh? Hay un trabajo precioso de Stephanie Fink de Baker, también publicado en el libro este de Helen Neider, y que yo he entrado leyendo para esta conferencia, me he encontrado con esto, con lo cual me he echado las manos a la cabeza, porque no sabía lo que teníamos en el archivo, porque a veces, claro, no le da la vida por leer todo. Y que he encontrado también una noticia de Fernando Martínez Gil, que yo creo que es quien ha estudiado la figura de María Pacheco, ¿eh? Yo no voy a hablar de María Pacheco porque se conoce mucho, pero sí voy a hablar de los documentos que hablan sobre ella en el archivo, porque es que esta mañana lo estaba leyendo y es que se me caían casi las lágrimas. Es decir, una mujer manipulada por la historia, obviamente porque ha perdido. Todos los perdedores, la historia de los perdedores la escriben los ganadores, con lo cual ella es una mujer a la que no se le perdona que haya hecho algo que es de un rol masculino, es decir, tomar las armas y ponerse al frente de algo que es un papel que tiene la mujer, no se le perdona, y es lo que no se le perdona, es actuar como un hombre, ¿no? Y es muy curioso porque también se dice que es una rebelde, que aunque nació en la Alhambra y que estaba muy bien educada, su padre estaba harto de ella y que era una mujer molesta y revoltosa, ¿eh? Y que su padre lo que quería era quitársela de medio y que la casó con una familia menor, ¿eh? Que no era del mismo linaje como los Padilla. No es verdad, ¿eh? Padilla era sobrino del maestre de Calatrava, ¿eh? Gutiérrez de Padilla, que era uno de los personajes más potentes de la época. La familia de los Tendilla, después de acabada la guerra de Granada, se quedan arrinconados en Granada. Aunque él es el capitán general de Granada, se ha quedado lejos de la corte, necesita un aliado para estar cerca de la corte. Y qué mejor que un linaje toledano, como el linaje de los Padilla, ¿eh? Entonces, entre las cartas del padre de María Pacheco, bueno, hay unas notas que hablan de ella. Claro, uno piensa que este hombre, como era capitán de la guerra, que lo que habla siempre, la verdad es que lo he visto ahí, el epistolario, nunca se me ha ocurrido leerlo, es imposible. Si fijan en esa letra, la verdad es que es complicado, ¿eh? Pero si te fijas, se lee, ¿eh? Y es, sobre todo porque rompen los estereotipos que se tienen sobre ella, ¿eh? Es decir, por ejemplo, no se sabe la fecha del nacimiento de María Pacheco. Siempre se ha dicho que no se sabe, y que más o menos nació en torno a 1496. ¿eh? En este libro dice que nace, ¿eh? Le voy a decir la fecha, lo diré. El 14 de marzo del 97. ¿eh? Voy a leer la cita porque... Madre mía, pero qué lío de páginas tengo. A ver. No acá otra cosa que escribir, salvo haceros saber que la condesa parió una hija hoy, Dios sea loado que la escapó, es decir, que se salvó, ¿eh?
y que Dios haya en su guarda. De la Alhambra, 14 de marzo del 97. Es María Pacheco porque ya en otras cartas ha dicho que tiene otra hija, es decir, tuvo 2 hijas. Las 2 Marías, una María Mendoza y una María Pacheco. Bueno, el llamar a las hijas del mismo nombre es algo muy típico en las familias nobiliarias. Es decir, la fecha de nacimiento. Ya estamos rompiendo los esquemas. Pero también los epistolarios están llenos de notas que hablan de ellas con un cariño por su padre, es decir, de rebelde nada. Era una hija querida y una hija educada, y una hija a la que una vez que se casa el padre echa terriblemente de menos. Y luego están aquí recogidos toda la negociación para el matrimonio con Padilla, ¿no? Los problemas que tenía el padre, claro, porque tampoco tenía tantas rentas, claro, tenía que dotar a su hija, porque la familia del marido era muy pudiente, no era de un nivel menor, tenía que darle una buena dote y no tenía, entonces pedía al rey, pedía que le dejaran, que tenía que casar a la hija, porque él se sentía enfermo, sentía mayor, sabía que se iba a morir, de hecho muere meses después de haber casado a su hija. Y el epistolario está llena de detalles sobre María Pacheco. Fue mi señora doña María muy docta en latín y griego y matemáticas y muy leída en la Santa Escritura y en todo género de historias, en extremo la poesía. Pláceme que veo que mis hijos se congojan, por ello esto digo porque las cartas de entrada los he visto bien y sé que quien puso esta costumbre que las mujeres hablasen los negocios de sus maridos, es decir, como las Mendoza, María Pacheco era una Mendoza, eran políticos, eran gente instruida, en las casas se hablaba de política. María Pacheco, la hermana, María Pacheco desde joven, bien joven, está viendo las cuestiones políticas día a día del padre, está en la Alhambra, está viendo la revolución de los moriscos, está viendo cómo el padre ataca. Eso lo ve, eso lo mama, ella lo ve. Entonces, bueno, pues dice él, el padre, de que es una mujer que habla de los negocios de sus maridos, ¿no? Sobre su nuero, y acá no hay más que decir sino que el señor mi fijo Juan de Padilla está aquí, que le quiero más que a los 2 mis hijos. No tengo nada sino que decir que el señor mi hijo Juan de Padilla es tan dulce de conversación que todos adoramos en él. Es hablando de Juan Padilla. Y una vez que se casa, estoy solo sin doña María, ved que buscamos los padres darlos y quedar llorando, y que los que se llevan y ellos van riendo. O ya casé a mi hija y quedo en soledad ella, mas de encalzado en ella que va en poder de tan honrado señor. Y con entereza, con el cuidado echado aparte a Dios, que Dios le dé salud. O la última, de que estoy muy alegre de haber echado en manos esa moza, en manos de las manos de quien está, Dios les guarde. O sea, son todo detalles del padre hablando de los hijos, hablando de Juan Padilla. La verdad es que es unos documentos que son, para mi parte, excepcionales. Y bueno, y voy a hablar finalmente ya de la cuarta persona. Esta sí que ha sido si María Pacheco ha sido maltratada, ya Éboli no solamente ha sido maltratada, porque por lo menos María Pacheco consiguió vencer, consiguió negociar, consiguió escapar y bueno, pues se pudo ocurrir. Bueno, vio morir a su hijo, vio que todo su patrimonio fue, pero bueno, el caso de la Éboli, que fue injustamente apresada, y bueno, aunque ha habido escrito sobre la Éboli, que es un personaje en el que se ha escrito y se ha publicado novelas de todo tipo, con mejor o menor fortuna. Recientemente se han publicado por Trevor Darson y por otros historiadores, bueno, Helen Reed, que también estudia en nobleza, el famoso epistolario de la princesa de Éboli, que lo que ha hecho ha sido poner en relieve que lo que se habla de ella también es otra mujer maltratada, otra mujer a la que se le ha puesto un San Benito que no es real. Una mujer que en 12 años de matrimonio tuvo 10 hijos, podía ser una Jezabel y podía estar liada con el rey, con el príncipe Carlos y con media corte. Esa mujer que maneja los estados con mano férrea, como dice Trevor Darson, una vez que se queda viuda, es la misma manirrota que la acusan de que está malvendiendo el patrimonio. Una mujer que es encarcelada injustamente y que se pasa sus 14 años escribiendo cartas como una loca a todo ser viviente, diciendo que ha sido injustamente tratada y que la ayuden, que la saquen, que tal, y que hasta el último momento está escribiendo cartas absolutamente lúcidas. Esa mujer no es lo que es. Es verdad que tuvo la mala suerte de que tanto la figura de ella como de Antonio López ha sido la figura utilizada por los enemigos de Felipe II para establecer la leyenda negra de Felipe II. Y también es verdad
que los escritos del propio Antonio Pérez, una vez que se escapa, lo que viene a decir de ella no la deja en buen lugar. Viene a decir Antonio Pérez que el rey la había apresado porque estaba celoso y despechado de los requerimientos que el rey le había hecho continuamente a esta mujer, pero que ella nunca se había dejado. Es decir, un acoso en toda regla, como se podría decir actualmente. Es una figura interesantísima, estudiadísima, pero si hay algo que no se sabe de la princesa de Éboli es por qué fue encarcelada. Si leéis biografías, yo me he leído estos últimos meses 3 o 4, en cada una dice una cosa diferente. Si te lees las primeras, las de 1877, el Gaspar de Muros, que por cierto ha aparecido el escrito en un documento del Archivo de la Nobleza, porque resulta que el primer biógrafo de princesa de Éboli era un noble, que tenía los documentos allí. Bueno, pues los primeros documentos hablan de ella como, bueno, pues que fue encarcelada, bueno, no voy a meterme, bueno, pues todo el tema de asesinato de Escobedo y cómo ella fue encarcelada en 1579, aunque la acusan de que es la amante de Antonio Pérez y que han matado a Escobedo por no sé qué cosa, bueno, pues en el fondo se sabe, esa ciencia cierta, que Escobedo fue asesinado por orden del rey, porque molestaba lo que estaba haciendo Escobedo con Juan de Austria, porque estaba malmetiendo la política en el exterior con María de Tudor y bueno, una serie de cuestiones que bueno, no vienen al cuento, ¿no? Pero ninguna de las biografías está clara, y ninguna, porque si hay algo que no está claro, es decir, porque todo lo que hay sobre la Éboli y que se ha ido recuperando son los documentos que ha ido recogiendo uno de sus mayores enemigos, que es Mateo Vázquez. Mateo Vázquez, que era el secretario, otro de los secretarios de Estado de Felipe II, que estaba enfrentado personalmente a Antonio Pérez. Antonio Pérez había sido el ahijado del marido de la princesa, de Ruy Gómez de Silva, secretario de Estado de Felipe II. Lo que sí es verdad que lo que se está empezando a estudiar ahora por Martínez Millán y otros historiadores actuales, es decir, que lo que hizo la Éboli, o el problema de la Éboli le pasó como a María Pacheco. Se metió donde no debía por roles masculinos que estaban muy mal vistos en la época. Es decir, la princesa de Éboli cuando queda viuda y cuando vuelve desde Pastrana, vuelve a Madrid, lo que hace es que toma el mando del partido ebolista, el partido de su marido, contra otro de los partidos, que es el partido del duque de Alba, o albista. Es decir, eso es una explicación más detallada. Es decir, la princesa de Éboli, por la información privilegiada que tenía en su casa, se da cuenta que el marido tenía los papeles en casa, que tenía información de años y años escuchando, viendo y oyendo actuar a su marido. Cuando se incorpora María en Madrid, toma el partido ebolista, y yo creo que es por eso, y no porque el rey estaba despechado, ¿no? Porque está molestando al partido de Alba, y al partido de los duques de Alba, y el Mateo Vázquez lo que hacen es inventarse toda una serie de mentiras sobre que ella había sido cómplice de un asesinato que además le sirve de excusa porque el asesinato había sido ordenado por el rey. Bueno, en fin, una cosa rocambolesca y bastante compleja. Es decir, que se ha escrito ríos de tinta y se seguirá escribiendo ríos de tinta. Y pese a que ya se han hecho recopilaciones de documentos, siguen saliendo documentos inéditos sobre la Éboli. Este documento de aquí, se ve muy mal. Esto me lo encontré yo hace otros días buscando otro documento para una exposición de tesoros digitales del Ministerio de Cultura. Me encontré con una caja que abres y me veo la letra inconfundible Felipe II. Y en el dorso veo Éboli. ¡Plas! Estaba en un sitio muy raro. Son las cartas del conde de Chinchón. Hay 18 cartas del conde de Chinchón inéditas, que me las he encontrado y están en Cibaimes. Que le escribe al rey y sobre temas de Aragón, era el consejero de Aragón, porque como Antonio Pérez se había escapado de la cárcel, bueno, pues se había levantado el armas medio gobierno de Aragón y había problemas muy serios. Habla de los temas y va contestando el rey. El primer tema habla de una biblioteca que está recogiendo el conde de Chinchón para llevar a la biblioteca de Escorial, que es muy interesante el mundo de bibliotecas, y ya dice, bueno, hasta que no se solucione nada. Pero que dice, aquí van 2 cartas escritas por el duque de Medina Sidonia sobre los negocios de la princesa de Éboli. ¿Qué contesta el rey? El conde dice princesa de Éboli. Él habla de Ana. Este documento es de cerca de 1500, por las fechas debe ser
1592, cuando ya está casi a punto de morir. Es decir, por las fechas, por la revuelta lo diré, las Cortes de Tarazona. Esto que dice aquí el rey, que yo entiendo más o menos, dice que sí, ante todo y contra todo, todo lo que se hace ser, bueno, algo así como dice, verelas y se hará con Ana todo lo que se pretende. La imagen de esta mujer, la potencia de esta mujer, el poder de esta mujer, que el rey no la llama princesa, la llama Ana, simplemente en los documentos. Ya con eso está todo dicho. Me he ido de, bueno, un detalle más. Siguen saliendo documentos de la princesa de Éboli, sobre la princesa de Éboli y sobre el tema de Éboli y por qué. Entonces, bueno, pues, ¿qué tendría esta mujer que el rey la llamaba por su nombre? Es verdad, tenía mucha confianza, que había sido camarera de la reina, que había sido dama de honor de la... Bueno, pero sí, no llamaba Doña Ana, la princesa, la duquesa, no, llamaba Ana. En fin, en conclusión, lo que quería decir es que importante ha sido para la mujer, y es importante para la mujer, contar, como contaban estas mujeres, contar con unas redes familiares que te apoyan, con una independencia económica para poder ser autónoma, con una buena educación y sobre todo con una legislación que te ampare y que te proteja. Y muchas gracias y no hasta pronto.